Ya, ya, vamos a ver el concepto de vida útil económica, que es lo que representa la frecuencia en la cual es conveniente ir cambiando un activo. En el ejemplo que se nos muestra, estamos viendo que, según la información o la data, la vida útil contable del camión son 5 años. Y lo que tenemos que hacer es verificar, ratificar o modificar el hecho de que el camión sea conveniente cambiarlo cada 5 años. Y si encontramos que es distinto, ahí va a haber una diferencia entre lo contable y lo económico. Ese es el concepto. ¿Qué harían? ¿Cuál es el atributo distinto en cada una de las situaciones que podemos llegar a plantear? Si se dan cuenta, y siendo absolutamente estrictos con la primera definición que vimos de qué es lo que era un proyecto, ciertamente este caso, este ejemplo, yo lo puedo concebir como la existencia de 5 proyectos. Es decir, vamos a permanecer en el negocio del transporte de algo, algún tipo de material, basura o lo que sea, y podemos ir cambiando los camiones cada 1, 2, 3, 4 o 5 años. Y si somos puristas, tal cual dije ya, y recordamos que era un proyecto, un conjunto de actividades, es distinto realizar actividades por 1, por 2, que por 3 o por 5 años. Por lo tanto, los podemos interpretar como 5 proyectos distintos. Si así fuere, ¿cuál es el atributo distintivo entre estas distintas situaciones o proyectos? ¿Niños me escuchan o no? ¿Niños me escuchan? Sí se escucha. Sí, Ya, pues, ¿cuál es el atributo distinto si es que los concebimos estos como 5 proyectos distintos? Niños, ¿cuál es el atributo distinto o distintivo? Cabro, es perfectamente equivalente o replicable según lo que hicimos en el ejemplo ese de la cañería. ¿Me escuchan? ¿Los Niños, costos o no? niños, ¿me escuchan? Sí, profe, aunque está pegado. ¿Me están Ahora sí. escuchando, no? Sí, Ya. ¿Cuál es el atributo? profe, Dime. ¿serían los costos? No, po. ¿Cuál es el atributo distintivo? Si yo interpreto esto como proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, ¿cuál es lo distintivo? su duración, ¿Perdón? su duración. La duración. Entonces hay que tener cuidado, porque no es lo mismo, ya lo hemos dicho 1000 veces, estar en un negocio por 1, por 2, que por 3, que por 4, que por 5 años con algún activo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero de todo, porque si bien, tal cual hicimos en su minuto, niños, con el ejercicio de la cañería, si el apunte lo construí con una lógica de que fueran adscribiendo el saber o el conocimiento de a poquito, pero fuese capaz de ir replicando. Nunca olviden, ya lo hemos dicho cuando vimos la parte de estudio de mercado, en general el ser humano actúa por analogías históricas. Y ese es el concepto, que ustedes vayan creando un modelo mental, un modelo de pensar. No pretendo con eso que piensen exactamente igual que yo, no. Cada uno se irá formando su propio criterio, pero el instrumental, las técnicas que yo, y aquí sí yo,
en este caso he tratado de que ustedes las adquieran, ocúpelas después como se le venga en gana, pero ocúpelas bien. Tal cual dice una de las compañeras, los costos, pero aquí yo no puedo dudar. Si yo opero el camión por un año, voy a incurrir en costos. Si lo opero por 2, por 3, por 4 o por 5, los costos tienen que ser absolutamente distintos. Y en la medida que más ocupe el camión, obviamente los costos son mayores. Pero no hay problema. Recuerden que en su minuto les hice ver lo que tiene que ver con la composición de los costos evitables, costo inevitable. Los costos inevitables lo asumíamos en economía al costo fijo, los costos evitables al costo variable. ¿Cuáles son los costos pertinentes en la toma de decisiones? Los variables o los evitables. Aquí eso lo tiene que extender y entender de la siguiente manera. Bueno, ¿cuál es el atributo distinto? El tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer o tratar de hacer? Encontrar algún indicador que me permita independizarme del tiempo. ¿Y por qué? Porque el tiempo es la variable distintiva en esta conceptualización de estos 5 estadios o estadios como distintos 5 proyectos. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer, sí, porque lo requerimos como un insumo en términos de información o datos, son los distintos perfiles que estaríamos postulando. ¿Y esto qué significa? Más nada que lo siguiente. Construir los flujos, suponiendo que el camión es cambiado cada un año, cada 2 o cada 5. Pero como estrictamente en este ejemplo me dan información de costos, ciertamente el VPC, o valor presente de costos, no es un buen indicador, porque eso quedaría expresado en unidad monetaria. Y eso es en términos absolutos. Y tal cual les hice ver en su minuto con el ejemplo de la cañería, aquí debemos relativizar respecto del atributo que es distinto. ¿Y cuál es el atributo distinto? El tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Convertir este indicador en una magnitud que nos independice del tiempo. ¿Y cuál es ese? Que en su minuto lo definimos en el ejemplo de la cañería, el CAUE, costo anual uniforme equivalente. Porque no pueden haber dudas que si yo cambio el camión cada 2, voy a incurrir en mayor costo que si lo hago cada 1, en un menor costo que si lo hago cada 3, cada 4 o cada 5. Pero sí requerimos entonces, lo primero, construir el perfil de cada uno de estos 5 proyectos, entendiéndolos como 5 proyectos distintos. No hay drama en eso. Eso es correcto. Por lo tanto, si compramos el camión, lo operamos el primer año, vamos a incurrir en un costo de operación de ese año de 3.000 unidades monetarias. Y podríamos liquidar el camión en 3.300 pesos. Construyo el flujo. Mientras que, si operamos el camión por 2 años, vamos a incurrir en el costo de inversión 4.500, un costo de operación el primer año de 3.000, costo de operación del segundo año 3.002, y podríamos vender el camión al final del segundo año en 2.500 pesos. Como en esencia tengo costos exceptuado el valor residual, los costos los estoy tomando por positivos. Y ese mísero ingreso o único ingreso que queda representado por el valor residual, lo tomo como ingreso y por tanto con signo negativo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No. ¿Hay dudas? Bueno, si a partir de estos perfiles de proyecto calculamos los respectivos valores presentes de costos, no vayamos a hablar de un band de costos. No existe por definición el band de costos. Este es un BPC, valor presente de costo.
nos va a quedar lo siguiente. Si reemplazamos el camión cada año, en este caso, incurriríamos en un costo expresado en valor presente de 4.227 pesos. Si mantenemos el camión por un ciclo de 2 años, el costo es 7.008. Cada 3, 10.000. Cada 4, 14.000. Cada 5, 17.000. Y aquí se valida el prejuicio. En la medida que más operamos un activo, ciertamente hemos de incurrir en costos mayores. Se verifica, listo, está bien, los números no debieran llamar la atención. Y ahí están los 5 perfiles, pero si se dan cuenta, estas son magnitudes absolutas, unidad monetaria, unidad monetaria, unidad monetaria. No está relativizado respecto de nada, y en particular respecto de qué, del tiempo, que es la variable distinta entre estos distintos 5 proyectos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tratamos de construir algún indicador que nos permita relativizar respecto del atributo distinto, que es el tiempo. ¿Y cuál es ese indicador? El costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente. ¿Y qué es lo que es o cómo lo determinamos? Recuerden, anual uniforme significa anualidad. Por lo tanto, el BPC lo prorrateamos en una anualidad vencida. ¿Por qué vencida? Me preguntará alguien. Porque si se han dado cuenta, siempre en los proyectos se asumen que los flujos son año vencido. Por lo tanto, una anualidad vencida, prorrateada en la vida útil de cada una de las opciones de proyecto. En el primer caso, 4.227, prorrateado en un año, pero como una anualidad vencida, 4.006. 4.004, 4.004, 4.004, 4.500. Y aquí ya tengo los resultados que me permiten determinar la vida útil económica del proyecto. ¿Con qué frecuencia será conveniente reemplazar los camiones? ¿Cada 3 años? Cada 3 años. ¿Por qué? Porque así consigo menores costos. Listo. Si tú reemplazas el camión cada año y el horizonte de planificación son el mínimo común entre 1, 2, 3, 4, 5, 60, y tú quieres operar durante 60 años, cada uno de los 60 años incurrirías en un costo anual de 4.650 pesos. En el segundo caso, cada uno de los 60 años incurriríamos en un costo anual de 4.498 pesos, y así sucesivamente. Por tanto, ¿cuál es la vida útil económica? Aquella que en este caso nos lleve al CAGUE menor. Es decir, conviene reemplazar los camiones cada 3 años. 3 años. ¿Hay dudas? Lo pueden ver monísticamente también. Si hacen la gráfica, les va a quedar algo así. El CAGUE versus el tiempo. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Bueno, lo contable, si se dan cuenta, dice que podríamos operar el camión por 5 años, en ciclos de 5 años. ¿Cierto? Se puede. ¿Es la mejor decisión reemplazarlos cada 5? No. ¿Cuál es la mejor? Reemplazarlos cada 3. Suponiendo que vamos a estar un buen tiempo en el negocio. Cuando hablamos de reemplazo de equipos, ¿estamos o no diciendo que el proyecto es repetible? Les pregunto. Sí. Sí, ya. ¿Hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Bien, vamos a la pregunta A. La pregunta A nos decían, y para eso tenemos que centrarnos en el primer párrafo. Además de lo que ya hicimos, pero la información relevante, ¿por qué no puedo tomar el lápiz? La información relevante, ¿qué pasa? La información relevante ahora se encuentra aquí. Se está tomando en consideración el reemplazo de un camión de 4 años de uso, que ha tenido un accidente y que costaría reparar 300 pesos. Su valor realizable neto, una vez reparado, 1.400. Se espera que dicho valor descienda a 1.100 si el camión se conserva un año más. Si el camión se vende tal como está, se pueden obtener solo 1.100 pesos. Se espera que el costo de operación para el próximo año, para el año que se inicia, sea 4.100. Entonces, si observan esa información, tenemos 3 posibilidades. La primera, y aquí voy a ir construyendo inmediatamente el flujo. La primera, venderlo tal cual está. Y aquí estoy tomando los signos correctos, ¿eh? Ingresos positivos, costos negativos. La segunda es repararlo y venderlo instantáneamente. ¿Cuánto es el flujo neto 1100. 1100. respecto de repararlo, de venderlo chocado? ¿Cómo es? Igual. 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 Nos debiéramos declarar indiferente. Tercera posibilidad, repararlo. Operarlo. Venderlo. En este caso, voy a escribir aquí los flujos, porque no me cae ahí abajito. Los flujos serían 300 y 3.000. ¿Me siguen o no? Esto es lo mismo. ¿Hay dudas? Niños, No. ¿hay dudas? Profe, yo no entendí muy bien. ¿Qué? Lo último que hizo, eso ya. El 1, el 2 y el 3 lo entendí, pero lo que hizo después. Pero si esto es lo 3. Netea, lo que pasa es que aquí no me cabe, me va a Ya. quedar muy chica la cifra. Aquí me quedaría el neto, menos 300, y Ujú. aquí menos 3.000. Pero me va a quedar escrito arriba de las letras, entonces por eso lo saqué para el lado, eso es lo mismo. Te están diciendo que tú puedes reparar el camión, y si lo operas, incurrirías en un costo de 4.100. Ahí está. Y lo vendo al final del año. ¿Qué es lo que te dicen acá? Ya, ahí Que el lo camión entendí. se conserva un año más. Lo puedo operar entonces. Ahí está. Los costos van a ser 1.100. Perdón, 4.100. Pero el valor que podríamos obtener por él al final de año va a ser solo 1.100. Ahí está. Puse los flujos. Y aquí calculé los netos nomás. ¿Hay dudas? Mi niña. No, profe, ahí sí lo Ya. entendí. Bueno, si a esto mismo le calculan el BPC, les va a dar 3.330 unidades monetarias al año. Ese es un 3, aparece cualquier cosa, pero un 3.
3.330. Calculen el BPC. Háganlo lo bruto. Primero traiga entonces esto para acá. 3.000. Perdón. Aquí quise decir el CAHUE. Uy, ¿por qué no me toma el lápiz? CAHUE. Traen estos 3.000 para acá, les va a dar 2.727, más los 300, 3.027. Y tiene que capitalizarlo por un periodo para llevarlo a CAHUE. Y eso le va a dar esto mismo en el fondo multiplicado por 1,1. 330 más 3.000, 3.330. El CAHUE es 3.330. ¿Qué harían? ¿Venden el camión chocado o lo reparan y lo operan durante un año? ¿Qué harían? No pierda de vista el resultado que llegamos aquí, po. En el mejor de los casos, ¿cuál va a ser el costo anual uniforme equivalente? 4.423. Y ahora, si usted repara el camión, ¿cuál sería el CAHUE? 3.330. ¿Qué prefiere? Gracias. Entonces, dígame, responda a una pregunta, ¿qué prefiere? Reparar el camión debido a que Sí. genera menos costo. No, es incompleto aquello. Reparar al camión y Operarlo. operarlo durante el año que le queda de vida. ¿Por qué? Porque el costo anual sería menor que en el mejor de los casos. ¿Hay dudas? Niños, 3.003 contra 4.004. ¿Hay dudas? No, profesor. Ya. Bien. Este es un concepto importante, reitero, sobre todo en lo que guarda relación con reemplazo de equipos. ¿Hay dudas? Bien, con esto damos en el fondo por terminada toda la parte de análisis optimizante. Entonces, vamos a continuar ahora, esto es relativamente sencillo, con distintas relaciones que se nos pueden ir dando entre proyectos. Esto no lo he visto, ¿no? Creo que no. No. Y aquí, una vez más, muñecos, tienen que recordarse un poquito de la misma concepción que vimos en Fundamentos de Economía respecto de los bienes o los factores. Recuerden, los factores pueden ser complementarios, sustitutos y complementarios, etc. Aquí la concepción que vamos a analizar mucho tiene que ver con aquellos conceptos. Entonces, miren, supongamos tenemos proyectos. ¿Se acuerdan qué significaba en la teoría del consumidor que dos bienes fuesen complementarios desde la perspectiva del consumidor? Que los consume a la par. Para poder satisfacer una necesidad, no sé si a la par, los consume en forma conjunta. Eso. Entiendo lo que me quisiste decir, pero se lo he dicho más de una vez, niño. Ustedes deben argumentar de manera correcta, cosa que tengan credibilidad frente a la platea, al otro.
al interlocutor. Deme un ejemplo de lo cotidiano, de lo vulgar. Café y azúcar. Listo. Si a ti te gusta el café con azúcar, ciertamente lo vas a consumir. Y va a ocurrir, seguramente las más de las veces, que combines en la misma proporción. Por ejemplo, a mí el primer café del día que me tomo, que es el único que tomo con azúcar, me tomo 2 cucharadas de café súper llenas y media cucharada de azúcar. Y es todos los días de mi vida lo mismo. De ahí en adelante sigo tomando café, pero ya no le echo azúcar. Pero el primero los voy a combinar siempre. 2 colmadas de café con media de azúcar. 2 con media, 2 con media. Perfectamente complementario. Listo. ¿Qué significaba que 2 bienes fuesen perfectos sustitutos o mutuamente excluyentes? Que ambos son capaces de satisfacer la misma necesidad. Al revés, satisfacen la misma necesidad, pero si tú consumes uno, dejas de consumir necesariamente El el otro. otro. Punto. Ya. Bueno, tiene que ver con eso esto. Entonces veamos el primer caso, primera opción. Proyectos absolutamente complementarios. Lean el texto. Hasta aquí. Hasta donde puse la flecha del mouse. Hasta donde dice Fontaine 1997, página 134. Ya, miren, vamos. Proyecto A. Tenemos los flujos, tenemos el perfil, ahí está. Calculamos el VAN al 10%, negativo. La TIR, como un proyecto bien comportado, obviamente la TIR tiene que ser menor que el 10, casi el 4. Vemos el proyecto B, tiene su perfil de flujo, ahí está. Calculamos el VAN al 10, negativo. La TIR, como también es bien comportado, la TIR tiene que ser menor que el 10, el 6. Fíjense lo que ocurre. Si hacemos ambos proyectos en forma conjunta, la inversión, 2 luquitas. Los flujos anuales, 686. Aquí se da esto que se está diciendo en el texto. La realización de cada uno potencia y beneficia la realización del proyecto conjunto. 686, esto, es mayor que la suma de los flujos. Si suman los flujos, les da 564, que es esa suma. Esto es 564. Esto, 686. ¿Y qué ocurre además? Al calcular el VAN, observen qué es lo que ocurre. Al 10%, el VAN es positivo. Y la TIR entonces tiene que ser mayor que el 10, el 14, por ejemplo. Estoy redondeando el dato de la TIR, dije 4, 6 y 14. ¿Hay dudas? No. Si se dan cuenta, si usted se instala, como ocurre, perdón, si es que estuviéramos en forma presencial, como ocurre cuando van a juntar un billetito, que pasa todos los años en la universidad, o pasaba, que juntaban un billetito para un paseo o para unas charlas de conferencistas externos para los cuales había que preparar un evento. Usted se puede instalar con un pequeño mesoncito, solo café o bebestibles, con otro cafecito, solo sándwich. Pero resulta que si usted se instala con un mesoncito con café y sándwich, puede ocurrir algo como esto. Puede que el proyecto de venta solo café, como tiene solo café y nada más que café, listo. Malo el proyecto. Solo sándwich, malo también. Pero si usted tiene los dos, obviamente se terminan por potenciar. ¿Por qué? Porque aquel que va solo por el café, puede que también se tiente cuando vea los sándwiches. Y viceversa. El que va solo por el sándwich va a ver el pancito, pero además va a sentir el olorcillo del café, ¡pum! Y termina comprando el café. Esto se termina potenciando y podría estar ocurriendo algo como este. Entonces la pregunta que les hago,
Si así fuere y usted logra detectar esto en los constructos de los flujos, ¿qué proyecto haría? El ¿Qué complementario. proyecto harían? ¿Cuál? El tercero. El tercero, que es la suma de A y B, es decir, el proyecto conjunto, ¿cierto? ¿Hay dudas? Cada proyecto por sí solo es malo, pero la suma de ellos termina siendo un buen proyecto. Eso significa que son absoluta, perfecta o totalmente complementarios. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. No, profe. Ya. Tercera, segunda primero. Segunda posibilidad, proyectos complementarios, relación positiva. Si bien ocurre también lo que pasaba en el caso que recién hemos descrito, pasa que aquí alguno de los proyectos por sí solo es bueno y el proyecto conjunto termina siendo el mejor. Lo observamos aquí, el proyecto C, que es el mismo que el A que teníamos en la lámina anterior, nomás ese lo fui repitiendo. Ahí tenemos el A, menos 128, la TIR APP del 4, tenemos el proyecto D ahora, pero observen que a diferencia del caso anterior, el proyecto D por sí solo es bueno. ¿Me siguen? Sí. Y que también tiene algo de notable. Si se dan cuenta, el proyecto D es la mitad de A más B. Por eso que todo baja a la mitad. La inversión y los flujos. Pero eso es accidental, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Aquí tiene que ver con los proyectos que yo fui tomando para explicar nomás. El proyecto D es bueno, pero el proyecto conjunto es mejor que el mejor proyecto. Se vuelve a cumplir aquí lo relativo a los perfiles. El proyecto conjunto es más que la mera suma de los perfiles individuales, en términos de los flujos. Con la particularidad, de nuevo, que el VAN del proyecto conjunto, C más D, es mayor que el de C más D, que la suma, digo, que el de C más D. Pero pasaba ahora, a diferencia del caso anterior, en el cual el B era negativo, que aquí uno de ellos, el D en este caso, es positivo. Pero también se da esto, que el conjunto es mayor que el mejor de ellos. 130 el VAN es mayor que 87. A pesar de que tengo una TIR menor, no importa, eso es accidental. Recuerden que el indicador que por definición tenemos que calcular es el VAN. ¿Y por qué? Porque da cuenta del cambio del nivel de riqueza del inversionista. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de esta situación en la vida real? Un símil a lo anterior, pero supongo que los sándwiches por sí solos no eran malos. Solo café malo, sándwich bueno, café y sándwich muy bueno. No sé si, no, ustedes no, en micro. Ustedes no, después de fundamento no tuvieron ningún otro ramo económico, ¿no? No. Ya, esto tiene mucho que ver con lo que en el mundo real ocurre con ventas atadas. Que ustedes se deben haber visto enfrentados a esta situación infinidad de veces en la vida. Son los combos, los packs. En la telefonía celular, en la televisión por cable, en la Coca-Cola con el pisco, etcétera. Cuando te venden en paquete o atado. Mucho tiene que ver con esto. Cuando te dicen contrate el celular e internet o el trío pack,
teléfono fijo, teléfono fijo, internet y televisión por cable. Y te van armando paquetes. Puede que alguno de ellos, hoy día, telefonía fija. ¿Usted cree que es un buen proyecto que una nueva empresa se instalara con telefonía fija? No. No, pero si a eso le agrega internet y lo paquetiza de tal manera que el costo sea atractivo para las familias, lo van a comprar. ¿Me entiendo, no? Paquetizar se conoce como paquetizar, venta paquetizada, venta atada, venta conjunta. Mucho tiene que ver cuando se arman paquetes de proyectos o paquetes de bienes o servicios. Lo ven otro caso particular, sobre todo, no sé si las niñitas, ¿hay compañeritas en este minuto en la sala o no? Parece que sí. Y que también pasa para los varones, cuando usted va, no es el caso mío, porque no tengo pelo, pero cuando usted va a las peluquerías, le dicen con lavado, sin lavado, le están paquetizando. Si usted compra por separado el lavado y el corte de pelo, le van a cobrar, no sé, 4 lucas el lavado, estoy hablando cifras irreales, ¿eh? 4 lucas el lavado, 10 lucas el corte de pelo. Pero si usted lo paquetiza, termina pagando solo 12 y le conviene a usted como consumidor. Pero resulta que el lavado por sí solo es un mal proyecto para las peluquerías. Lo que le interesa a las peluquerías es que usted además compre los cortepelo o los peinados en el caso de las niñas, qué sé yo, si tienen que ir a un matrimonio, una fiesta y van a la peluquería. Ese es el concepto que hay detrás. Y ahí lo ven en los supermercados, los tallarines cuando de repente vienen agarrados con una wincha plástica y Con le la meten salsa. con la salsa de tomate, correcto. Esos son los conceptos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Ya. Tercero. Bueno, aquí decimos que son complementarios y hay una relación positiva. ¿Por qué? Porque el conjunto termina potenciando al mejor de ellos. ¿Me siguen? El Sí. proyecto Sí, conjunto es mejor que el mejor de ellos por sí solo. Cuidado con el que viene, que son similares, pero no son iguales. Proyectos, vamos al tercero. Proyectos complementarios, relación negativa. Proyecto E, que es el mismo A de siempre, y el F. Observen, se sigue cumpliendo que el proyecto conjunto en términos del perfil tiene flujos más altos, en los flujos anuales por lo menos, no en la inversión, que la suma de los proyectos o perfiles por separado. La suma de estos dos, 6,18 contra 6,44. Pero pasa lo siguiente aquí. El proyecto F por sí solo es bueno. El proyecto conjunto también es bueno. Pero, ¿cómo es respecto del mejor de los individuales? Malo. O Malo. peor. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí si bien el proyecto conjunto sigue siendo un buen proyecto, ¿te potencia o te despotencia al mejor? Lo despotencia. Potencia. Lo despotencia. ¿Cuál harían entre Proyecto F. E, F y F. conjunto? ¿Cuál? F. F. El F. El F, correcto. Aquí ocurre, de nuevo, eso sí, cuidado con malentender. El van del conjunto es mayor que la sumatoria de los vanes, tomados como independientes. Esto sería 87 menos 128 menos 41 contra 41. Es accidental el número, a que sea menos 41 y 41. ¿Me siguen? Pero pasa que el mejor de ellos, el F, el mejor de ellos, el F, tiene un van mayor que el van del conjunto. El van de F es mayor que el van de E más F. Va, aquí está escrito. El van de F mayor que el van de E más F. Entonces, ¿aquí cuál haríamos? El F. ¿Y por qué? Porque a la larga el conjunto, la conjunción, termina perjudicando al otro. ¿Cuándo esto?
Cuando, por ejemplo, usted quisiera instalarse, ejemplo burdo, pero no importa, con 2 kioscos de diario, o con uno. Uno a la salida de la Escuela de Arte ahí en Ecuador, frente a la Facultad de Medicina o de Salud, y otro aquí, en Ruiz Tagle, a la salida del Departamento de Industria. Se instala con 2 kiosquitos. ¿Usted cree que es muy distinta la gente que va a transitar por Avenida Ecuador aquí, yendo hacia el estadio o viniendo hacia la escuela desde el estadio? Va a ser muy, muy distinta. Ruiz Tagle. No, si usted que en ese kiosco vende sándwich, bebida o diario y cigarrillo, ¿qué va a terminar pasando? Entre estos dos puede que se disputen el flujo de alumnos o el flujo de gente. Por lo tanto, si bien uno de ellos puede ser bueno, suponiendo que aquí por la Escuela de Arte hay un mayor tránsito hacia la Facultad de Salud y hacia el metro, más directo por aquí, excepto aquí que estamos solo los de industria y algunos poquitos aquí los del tecnológico, ahí en Ruiz Tagle, frente al kiosco, aquí lo ponemos frente al edificio amarillo, 4 pisos, frente a la escuela, al departamento. Aquí se van a disputar la gente, por lo tanto, puede que uno de ellos termine siendo bueno y el otro no, y por lo tanto el conjunto nos terminaría por perjudicar al mejor de ellos, que podría ser este, porque hay un mayor flujo. Y nos van a comprar o más sándwich, o más bebida, o más cigarrillo, o más diarios, lo que sea. Eso. ¿Hay dudas? No, profe. Cuarto, proyectos independientes. Aquí hay poquito que pensar. Si son independientes, eso significa que la realización de cualquiera de ellos no afecta la realización de los otros. ¿Cuál haría usted en un caso como este? Y aquí sí se cumple esto, ¿eh? Que esto lo conocen. Ya lo saben, alguna vez lo ocupé. Aquí se cumple que el perfil del proyecto conjunto es la suma de los individuales. Aquí sí. Y el VAN del proyecto conjunto es la suma de los VANes. Punto. Esto lo ocupamos cuando vimos el VAN del proyecto A más B, o A duplicado y repetido era igual al VAN de A más el VAN del banco, pero el VAN del banco era 0. O también lo vimos cuando el VAN del proyecto financiado es igual al VAN del proyecto puro más el VAN del financiamiento. Ahí lo que estamos asumiendo es independencia de los proyectos. En este caso. ¿Cuál harían en este caso? El que tenga mayor van, que sería el ¿Cuál? H. El H. Listo. Y para terminar, con esta parte, después del recreo nos volvemos a juntar. Proyectos mutuamente excluyentes. Si son mutuamente excluyentes, ¿qué significa? Que aquí sí la realización del uno afecta la realización del otro. ¿Me siguen o no? Sí. O hace uno o hace el otro. O se toma café o toma té. O le echa mantequilla al pancito o le echa margarina, pero no las dos. ¿Cuál harían? ¿De qué se preocuparían en este caso al ser proyectos mutuamente excluyentes? ¿Y qué es lo que hemos hecho en varios de los ejercicios para atrás? ¿Cuál tomarían? ¿Cuál tomarían? El J. El J. ¿Por qué? Porque es el mejor. Bueno, y en este caso en particular, cuando son mutuamente excluyentes, debiera darse esta condición. Y que tiene mucho que ver también con el ejemplo que acabo de dar de los kiosquitos. Aquí a la larga, ambos proyectos, porque van a tener que arrendar el espacio, pagarle la patente a la municipalidad, poner un dependiente que les venda los diarios, termina siendo que el van del proyecto conjunto es malo. Aquí conviene hacer cualquiera de ellos, pero por separado. El mejor, ¿cuál es el mejor en nuestro ejemplo? El J.
Bueno, y esto está íntimamente vinculado a lo que vimos también hace algunas clases atrás, que tenía que ver con la duplicabilidad y la repetibilidad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Ya, entonces hacemos el recrédito ahora. Profe, Dígame. ¿podría volver a la lámina donde salían los proyectos independientes? Eso. Gracias. ¿Y esa? ¿Le tomaste foto? Pasa ya, sí, ya le tomé. Gracias. Profe, Dígame. lo que pasa, espera, voy. Lo que pasa es que la clase pasada usted dijo que le mandáramos un correo en el caso de que quisiéramos que nos revisara la prueba. No, sí sé que varios alumnos me han mandado. ¿Sí? Ah, ok, Sí. era eso, sí lo había visto. Sí, pero no he tenido tiempo de revisar las pruebas. Ujú. De recorregir las pruebas en realidad. No he tenido tiempo. Ya, Me va a eso, decir, pero gracias. ¿cómo si todo tuvo el fin de semana? Me tuve que leer 26 tesis de título y de magíster. No tuve tiempo. Estuve, y además programando la prueba de fundamentos de economía, que es una joda. Pero bueno. Pero sí, este fin de semana sí lo voy a hacer. Si el lunes debieran tener, el lunes 4 debieran tener las notas Gracias. recorregidas. Bien, ¿dudas? Ya, acuérdenme de... Bien, ranking u ordenamiento de proyectos. Les solicito, esto tiene que ver con muchas veces empresas tienen la opción de emprender más de un proyecto. Al margen de las características que puede existir entre ellos, que sean duplicables, no duplicables, repetibles, no repetibles, proyectos complementarios, proyectos mutuamente excluyentes, muchas veces algunas empresas tienen la opción de invertir en más de algún proyecto. Y desde esa perspectiva, lo que debe ser capaz la empresa es de ordenarlos de alguna manera sobre la base de algún indicador de eficiencia económica, a efecto de poder ir asignando los fondos para la inversión en cada uno de ellos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Que lo mismo nos pasa a nosotros cuando andamos muchas veces con capital limitado. Voy a dar un ejemplo que es una estupidez de ejemplo, pero no importa. Cuando usted, un varón, cualquiera de nosotros, quiere comprarse una camisita, calcetines y pantalón, y tenemos determinada cantidad de lucas en el bolsillo. Entonces vamos a los distintos escaparates de la tienda y sin decirlo estamos rankeando. En este caso, no en base a la riqueza, que es lo que vamos a ver nosotros, que sería el banco, por ejemplo, sino que en la satisfacción de las necesidades. Bueno, pero de las tres cosas, ¿cuál es la más importante? El pantaloncito. Lo segundo más importante, la camisita. Lo tercero, el calcetín. Entonces, dependiendo de cuánto me vaya costando cada cosa, yo voy a ir asignando las lucas, tratando de que ojalá lo primero que me voy a preocupar es de comprarme el pantalón, después la camisa, después el calcetín. ¿Me entienden? Pasa lo mismo a nivel de una empresa con la cartera de proyectos que pueda tener en vista. Entonces, lo que vamos a escribir acá es un método para ordenarlo, rankearlo y asignar el capital cuando se vea restringido. Si no hay restricción de capital, no hay problema. La empresa tiene que hacer todos aquellos los cuales le generen un incremento en riqueza. El problema es que muchas veces también se van a ver enfrentadas a restricción de capital. Lo mismo que hicimos en la teoría del consumidor con la restricción presupuestaria pasa a nivel de la empresa. Lo mismo. Entonces, veamos esto mediante un ejemplo. El criterio que yo les voy a mostrar aquí o describir aquí no es único. Y nada, ni nadie puede ex ante asegurar que vamos a llegar al óptimo. Porque es una técnica muy casuística
y muy del cómo voy mirando el dato. Pero las más de las veces, si nos adecuamos al criterio que les voy a describir, debiéramos llegar a la mejor cartera. Ese es el objetivo. Puede haber un caso circunstancial en lo cual nosotros lo que planteamos no es lo mejor, porque hay alguna particularidad que nos hizo saltarnos alguna característica o atributo y que era importante. Pero las más de las veces con este criterio debiéramos llegar a la mejor cartera. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 proyectos en los cuales esta empresa podría invertir. Nos dan los proyectos denotados de la A al L, la inversión requerida y la cuantía del BAN. ¿Están viendo la tablilla? Sí, profe. Bien. Entonces, lo primero, le voy a agregar una pregunta que nos sale aquí. Haciendo caso omiso a esto, aquí nos dicen, ¿qué proyectos realizaría si B, C y D son mutuamente excluyentes? Y también lo son y fijé. Suponga los siguientes escenarios: fondos ilimitados, fondos limitados a algún monto. Haciendo caso omiso de aquello, si todos estos proyectos fuesen independientes, y tuviéramos fondos ilimitados, o al menos tuviéramos 124.000 pesos, ¿en cuál de ellos invertiría y por qué? El de mayor van a menor van. ¿Cuál? No te estoy diciendo en qué orden, ¿cuál? Son independientes. No le hagan caso al juicio que nos dan aquí en el ejemplo. Contestemos una pregunta primaria. Si los proyectos fuesen independientes y usted cuenta a lo menos con 124.000 pesos, ¿cuál haría? O si lo está Todos, molestando el pronombre, lo cambio, el artículo. ¿Cuáles haría? todos, Todos. ¿Por qué? porque son independientes, o sea, puedo hacerlos todos y no tengo que elegir entre ellos y tengo suficiente dinero para la inversión que necesito para realizarlos. Entonces, si fuesen independientes y tú tienes fondos ilimitados, ¿tiene sentido rankearlos u ordenarlos? No, No. Listo. ¿Hay duda? No. ¿Hay dudas? Jóvenes. Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? Bien. Cuando tenemos que ordenar y rankear, la idea es hacerlo por algún indicador de eficiencia que nos permita, reitero, las más de las veces, la mejor decisión. Cuando se está asumiendo que hay restricción de capital, ex ante de cualquier condición, el indicador que nos va a permitir ordenarlos de la mejor manera posible es el IVAN. ¿Se acuerdan de qué es lo que era el IVAN? Niños.
Niños. ¿Qué es lo que era el IBAN? ¿El van sobre la inversión? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, recuérdese, BCD-FG. ¿Qué hacemos entonces? Reformulamos la tabla. Esta es la tabla original, ¿ah? Pero le agregamos el cálculo del IBAN. ¿Qué es lo que es el IBAN? El VAN partido por la inversión. 2.000 partido por 10.000, 0,2. 1.002 partido por 5.000, 0,24. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas en esto? ¿En el cálculo del IBAN? Niños, ¿hay dudas en el cálculo del IBAN? No, profe. Ya. Bien, miren, aquí le he asignado a los proyectos un número de orden por el VAN. El más grande VAN, 3.500, queda asignado número 1. Después, sigo mirando la tabla, el segundo, 2.100. El último, el VAN más chico de todos, 212. Este es el número de orden por VAN. Este número de orden es por VAN. El que aparece aquí es por IBAN. ¿Ya? Jóvenes, ¿hasta aquí me siguen o no? Sí, Listo. Lo primero que siempre se debe resolver son las relaciones de exclusión. ¿Qué es esto? Nos decían en el enunciado que los proyectos B, C y D eran excluyentes y que también lo eran el F y el G. Eso se resuelve por VAN. Eso se resuelve por VAN. Y entonces, si miramos los tres que están en celestillo, el B, C y D, uno tiene un VAN de 1.002, 900 y 1.000. Entre esos tres, ¿cuál haría usted? El B. Y entre el F y el G. el F. ¿El cuánto? El F. Ya, Profe, tengo una duda. dígame. No entiendo lo que dice que hay dos carteras que presentan la misma rentabilidad. Bueno, pues si esa es la solución. Eso no te lo he explicado todavía. Ah. Ya. Ya, pero lo primero que deberíamos tratar de resolver es aquello. La relación de exclusión. Y eso se rompe por el VAN. ¿Me siguen? Niños, ¿me siguen? Entre B, C y D optamos por B. Entre F y G, por F. ¿Hay dudas? No. Listo. Pasé a esta tabla más reducida, en las cuales eliminé los que hemos descartado producto de que tenían un VAN menor que aquellos con los cuales era mutuamente excluyente. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿por qué el criterio de selección era el VAN y no el IBAN? Porque, por ejemplo, había uno que tenía mejor IBAN, pero peor VAN.
Porque acuérdate, el IBAN, ¿qué es lo que asume respecto de las características de los proyectos? Y si bien es el indicador que nos permite ordenar, nunca hay que perder de vista que el IBAN asume que los proyectos son duplicables. ¿Se acuerda o no? Sí. Ya, y eso a priori no lo conozco. Ah, que pasaba que pasaba entre el F y el G. Ah, y también entre el B y el D, efectivamente. Tiene menor van, pero mayor IBAN el D. Sí, y tiene mayor IBAN, pero menor van el G. Sí. Pero eso es lo que te digo, por criterio se rompe por eso. Porque lo que la empresa debiera buscar, nunca olviden, debiera ser la más alta generación de riqueza. ¿Y eso qué significa? El van, por definición. Ok, ya entendí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora nos fijamos aquí en el orden. ¿Me siguen? Sí. Ojo, reordené al eliminar al proyecto CD y G, puede que me haya cambiado el orden de prelación, pero aquí vuelvo a mirar los bancos. ¿Cuál es el más grande? Este, primero. ¿Cuál es el segundo más grande? Ese. Bueno, ¿qué nos dice el criterio ahora de selección? Asigne los fondos según el criterio de ordenación del IBAN. Bueno, si tuviéramos fondos ilimitados, ¿cuáles harían aquí? Que era la primera pregunta que me la estaba saltando. Fondos ilimitados pero excluyentes. Todos esos. Todo. Pero tenemos ¿y cuánto requeriríamos? 101 lucas para invertir en todo. Pero en la pregunta B o en la parte B nos decían que solo teníamos 60 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos asignando los fondos según el IBAN. ¿Cuál es el que tiene mayor IBAN? Se me fue el lápiz. El B. El B. Asigno el B. Y eso requiere 5, partí con 60, invierto en el B, que requiere 5 luquitas, por lo tanto me van quedando 55. Lo hago en una pseudo tablilla. Salto al segundo. ¿Cuál es el segundo de mayor IBAN? El A. Invertimos en el A. ¿Cuántas luquitas se requieren? 10.000. ¿Cuántas nos van quedando? 45.000. Salto al tercero. 1, 2. Estamos asignando en este minuto en ese orden, estrictamente. Salto al tercero. ¿Cuánto requiere de inversión? 12.000. Y ese tercero es el E. ¿Cuánto me van quedando? 33.000. Salto al cuarto. ¿Cuánto requiere el cuarto? 9.000. ¿Los tengo? Sí, me quedan 33 lucas por ahora. Y este es el K. Me van quedando 24. Profe, ahí abajo ponía cuánto era lo que invertía, no cuánto le quedaba. Tiene razón. Me equivoqué, ese va para el otro lado. Aquí nos van quedando entonces, invertimos 9 pesos. Suéltame, dame el lápiz. Ahí. Invertimos 9, nos van quedando 24. Salto al quinto. Requiero 3 luquitas.
y es el proyecto H. Invertimos 3, eso es una H. ¿Eh? Nos quedan 21. Salto al sexto. Requiero 27. Solo tengo 21. Me lo salto. Voy al séptimo. El sexto, fíjense, aquí, al llegar a la sexta asignación, tenemos las lucas suficientes para invertir en el proyecto I. No. No, lo salto. Voy al séptimo. Requiere el J 6.000. Nos van quedando 15.000. Salto al 8. El F requiere 15.000. ¿Cuánto nos queda disponible? 0. Por lo tanto, aquí tenemos la mejor cartera. ¿Podría en todo caso sobrarme, o sea, no sobrarme, quedarme con parte de la inversión? Si no puedo... Sí, Sí, ¿cierto? Ya. sí. Ya. Bien. Ahí tenemos la mejor cartera. ¿Hay dudas? Ajá. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Esta es la cartera que encontramos nosotros. Profe, pero me di cuenta que anteriormente era JF y ahí sale FJ. Ah, bueno, me puedo haber equivocado. A ver. Salvo que haya visto mal. Estoy en el H, B-A-E-K-H. Ya. Y me van quedando 15, 27, 36. ¿Cómo? 15, 27, 36. Hay algo raro aquí. Parece que escribí un dato mal. A ver, en el B son 5 lucas. 5. En el A son 10 luquitas. En el E son 12 luquitas. En el K son 9. En el H son 3.
en el J son 6 y en el F son 15. 15, 27, 36, 39, 45, 60. ¿Está bien? Ya. Y tú me dices el H era el quinto, el I me lo salté, el 6, el queda afuera porque no tengo las lucas. El J es el séptimo. Insumí 6. Este es el orden. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? No entendí. No, que como lo hicimos estaba bien, porque de hecho yo lo iba haciendo con usted, pero en las diapos siguientes sale primero F y después J. Los últimos tres salen Me al debo haber revés. equivocado. El criterio sería este, y no nos va a Ya, alterar. No nos va ya a da lo alterar. mismo el orden. Sí, no nos va a alterar. Pero este fue el criterio en el cual fuimos. Aquí seguramente lo escribí mal nomás. B-A. Estos los tengo escritos al revés, ¿decís tú? Ah, sí, pues efectivamente. Sí. Sí, sí, si te fijáis, ahí lo tengo rankeado como 8 y séptimo el después. Alteré el orden, no me di cuenta. Ya. No me di Ya. cuenta. Sí, alteré el orden, nada más que eso. Sí. Bueno, ¿y cuál era la cartera alternativa a esta? Pero había que mirar bien la tabla, cabecearse. Esa. Esos 3 se corresponden a ese. Pero es por una cuestión accidental de este ejemplo, ¿eh? Las más de las veces vamos a llegar, y eso es correcto. La primera cartera que encontramos. Si te fijas, la inversión requerida en estos 3 son 27, con un band de 3.500. 27, 3.500. Ahí está la cartera alternativa. ¿Y cuándo podrías hacer ese análisis? ¿O cuándo podrías llegar a pensar que hay óptimos alternativos? Cuando ocurra lo que nos pasó a nosotros. No sé si te diste cuenta. Aquí. En este caso, aquí pegamos el salto. En este paso, descartamos el I. Oh, qué porfiado el lápiz, tío. Aquí descartamos el I, porque no teníamos las lucas suficientes. De aquí para atrás, las carteras son iguales. Aquí es donde empieza a cambiar, porque asignamos el K. ¿Por qué? Porque no teníamos las lucas para el I. ¿Me sigue o no? Sí. Eso. Entonces, de aquí para adelante cambia. En este paso. La otra cartera sería A, B y E, ¿cierto? Que Las también 3 dan los primeros son 27. iguales. B a E. Sí. La diferencia es que aquí, cuando me quedaban 27 luquitas, no. Ya no, pero se produce en este paso. Sí. Pero las 3 primeras van a ser igual. Eso te debe, hasta mientras no tengas que saltarte algún proyecto porque no tienes las lucas, las carteras, si bien existen óptimos alternativos, debiera ser de ahí para adelante que se produce la diferencia. Cuando descartas alguno por no tener los fondos. ¿Qué fue lo que nos pasó? Aquí teníamos 24 lucas, descartamos el I porque no teníamos. Entonces aquí se puede producir el problema, de aquí para adelante, en esta asignación.
BAE queda igual. Pero por eso te digo, aquí ya no hay criterio, sino que es educar el ojo nomás. ¿Y cuál sería esa segunda cartera? Esta. Ahí ya cuando me empezaron a escasear las lucas en esa asignación que me coartó la posibilidad de quedar con las 27 lucas, es lo que analizo. Que era que ya no teníamos las 27 lucas. Entonces se nos produce justo en el paso inmediatamente anterior, porque ahí ya nos forzó a saltarnos el que requería esa alta inversión. Pero las tres primeras asignaciones tienen que ser absolutamente iguales. El problema se produce de aquí para abajo, al pasar de aquí para allá, en el fondo. Aquí ya me obligó a saltarme algún proyecto, porque no tenía las lucas. Entonces, de aquí para abajo habría que mirar. Descartáis los tres primeros y empezáis a reasignar. Y ahí podrías llegar a las carteras múltiples. Pero aquí el ejercicio está construido para que nos diera esto. Que hubiesen óptimos múltiples. Pero el van de la cartera es lo mismo. La cantidad requerida de inversión, la misma. Aquí no hay drama. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido 62 lucas? Creo que no había ningún proyecto con 2 luquitas de inversión, ¿no? No. Ya, supongamos que independiente de todo, las mejores carteras son las que tenemos aquí. ¿Dónde están? Aquí. Y tú tenías 61 lucas, 62 luquitas en vez de 60. Esos 2.000 pesos, la mejor alternativa, si es que la hay, llevarla al banco. No la puedo invertir en proyectos. Porque la inversión, los tamaños de inversión de cada proyecto eran mayor que 2.000. La llevo al banco. Que fue la pregunta que alguien me hizo hace un ratito. Bien. Una pregunta de criterio que tiene que ver con otro ejercicio que van a encontrar en los apuntes. Ya, centrémonos en esta cartera. ¿Ya? O en esta que es más chiquitita, para que sea más fácil. Nos daban la tasa a la cual se calculó el vano, ¿no? La podríamos encontrar, pero Creo que eran 10 o no. no sé si lo decían. No, no nos decían porque no nos dan las vías útiles, ya. Entonces no podríamos inferirla. Ya, pero vamos a suponer una tasa cualquiera. Suponga que esto ocurrió aquí. Ya, miremos esta tabla de abajo, que es una cuestión que tiene que ver con el criterio. Ahí toma el lápiz. El ordenamiento no tendría por qué coincidir, ¿eh? Cuidado. Aquí el ordenamiento no tendría por qué coincidir. Aquí lo único que quiero es explicar una cosa. ¿Ya? Recuerden que la gran ventaja que tiene la TIR, es que nos da una aproximación a la capacidad máxima de endeudamiento del proyecto. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos cuando definimos la TIR. Que eso es lo más relevante. Entonces yo les pregunto, usted tiene estos 5 proyectos en estudio que requieren 60 lucas de inversión. Y resulta, vamos a hacerla fácil también, supongamos que la tasa impositiva es 0. ¿Qué significa eso? Que la ventaja tributaria no existe. Es decir, el van del financiamiento es 0. El van del proyecto puro es igual al van del proyecto financiado. Bueno, y usted se puede conseguir lucas en el banco. ¿Me están siguiendo, no?
Sí. Ya. Y puede ir al Banco Chile, al Itaú, al Scotia, al Santander, etcétera. El Chile, contra su capacidad empresarial, porque la conoce, usted es cuenta correntista como empresa en el banco, en estos 4 bancos usted es cuenta correntista. Dadas las características, los proyectos y los sectores industriales en los que están insertos, el Chile le cobra un 6% anual. Todo esto es porcentual, ¿eh? Esto es porcentual, recuerden. Esto es porcentual. Y los que voy a poner aquí también. El Itaú le cobra un 8, el Scotia les cobra un 9, el Santander un 11. Les pregunto, ¿cómo financiarían los proyectos? Como criterio. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el criterio? No tienen ni uno. No tienen ni uno. ¿Cómo financian los proyectos? Aquí yo di unas tiras al voleo, ¿ah? ¿Cuál es el mejor de estos proyectos? Eli. ¿Perdón? Eli tiene mayor van. Eli. ¿Con qué banco lo financiáis? ¿Con el que me cobre menos? Brillante. Ese El es el Banco de criterio. Chile. Ese es el criterio. Se parte asignando al mejor proyecto la mejor fuente de financiamiento. ¿Y cuál es esa? El Banco de Chile. El Banco de Chile. Si te sobran lucas del crédito que te ofrece el Chile, ¿a quién se la asignaría ahí? En parte, por lo menos. Suponte el Chile te presta 40 lucas. No, 30 lucas. El Chile te presta 30. El mejor proyecto, que es el I, requiere 27. ¿Cuánto te sobra todavía? 3.000. 3 luquitas. Esas 3 luquitas, ¿a quién se las asignaría ahí? Este lo financiamos con el Chile. ¿Cuál es el que sigue de mejor? Al siguiente mayor, Ale, Ale. ¿Cuánto le podía asignar del Chile? 3 lucas con el 3.000. Chile. ¿Y el resto? ¿De dónde lo pedí? 9. ¿A qué banco se lo pedí? Al Itaú. Al Itaú. Y así sucesivamente. Que uno tiende a pensar, para llevármelas todas, para hacer la mejor, financio el peor proyecto con la mejor tasa, cosa que todos sean buenos. Error. El mejor proyecto usted lo tiene que financiar con la mejor o la peor línea. La mejor. Con la mejor. Y así va asignando las lucas cuando se tiene que conseguir capital. Fíjense, si así fuere, el Santander, recuerden esto, ¿eh? Estamos diciendo que la tasa impositiva es 0, por lo tanto el van del financiamiento es nulo. El van del proyecto puro es igual al van del proyecto financiado. Por lo tanto, si la TIR de este proyecto es el 8, usted, a lo más, ¿hasta qué tasa se endeudaría para poder financiarlo? El 8. Hasta el 8. Ojo, si existieran impuestos, y como en Chile hoy día, para el común de las empresas, la tasa es el 27%, este es un dato aproximado, es decir, ¿qué significa? Que en estricto rigor, aproximadamente el proyecto J, yo me podría endeudar hasta el 8, pero si tomo en cuenta la ventaja tributaria, puede que la tasa sea el 9,2, la TIR de ese proyecto, al concebir esto, la tasa impositiva, la TIR del proyecto financiado. Por lo tanto, en tal caso, ¿hasta cuánto me podría yo endeudar en el proyecto I? Hasta el 9,2. Por lo tanto, si la única fuente que me va quedando de financiamiento es el 11, que es el Banco Santander, ¿lo financio o no lo financio el proyecto con esa tasa? No, Al 11. no. No, listo. Ese es el criterio. ¿Hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Hoy día llegamos hasta aquí, jóvenes. Les quedé viendo algunos minutitos. ¿Pauso o detengo? No. Primero, deja de compartir. Ya. ¿Hay dudas? Bien.